Octubre de 1962. El mundo estuvo a solo minutos de una guerra nuclear. Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de Florida. Dos hombres tenían el destino del planeta en sus manos: John F. Kennedy y Nikita Khrushchev. Un error, una mala decisión o una negociación fallida podía significar el fin del mundo. Este conflicto fue conocido como Cuban Missile Crisis o crisis de los misiles de Cuba. Pero lo más interesante no es la crisis. Lo realmente fascinante es cómo se negoció para evitar el desastre. Porque durante 13 días, el planeta entero contuvo la respiración. Una negociación silenciosa entre Washington y Moscú terminó salvando al mundo. Hoy, en Negociaciones Históricas, la crisis de los misiles. Para entender esta negociación hay que retroceder un poco. Estamos en plena Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques ideológicos. Por un lado estaba Estados Unidos y sus aliados occidentales. Por el otro, la Unión Soviética y los países comunistas. Las dos superpotencias no luchaban directamente entre sí, pero competían por influencia política, poder militar y dominio nuclear en todo el planeta. Cada avance de un lado era visto como una amenaza por el otro. En ese contexto, en 1959 ocurrió un evento que cambió el equilibrio en el Caribe. La revolución liderada por Fidel Castro derrocó al gobierno cubano que tenía fuertes vínculos con Estados Unidos. Con el tiempo, el nuevo gobierno de Cuba comenzó a acercarse cada vez más a la Unión Soviética. Para Washington, esto era extremadamente preocupante. Por primera vez, un gobierno aliado de Moscú estaba a solo 150 kilómetros de la costa de Estados Unidos. La tensión aumentó aún más cuando Estados Unidos intentó apoyar un intento de invasión para derrocar a Castro. Ese intento terminó en un fracaso, conocido como la invasión de la Bahía de los Cochinos. La operación falló rápidamente y dejó al gobierno de Castro aún más decidido a buscar protección soviética. Para la Unión Soviética, liderada por Nikita Khrushchev, esto representaba una oportunidad estratégica. Si podían instalar armas nucleares en Cuba, lograrían algo muy importante: equilibrar el poder militar frente a Estados Unidos. En ese momento, Estados Unidos tenía misiles nucleares mucho más cerca del territorio soviético, especialmente en Europa y Turquía. Así que Moscú tomó una decisión secreta. Comenzaron a enviar tropas, equipos militares y piezas de misiles a Cuba. Todo debía hacerse en secreto. El objetivo era claro: instalar misiles nucleares en la isla antes de que Estados Unidos se diera cuenta. Pero ese secreto no duraría mucho tiempo. El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 estadounidense tomó fotografías sobre Cuba. Las imágenes mostraban algo aterrador: bases de lanzamiento de misiles nucleares soviéticos. En cuestión de minutos, las fotos llegaron al escritorio del presidente, John F. Kennedy. Los misiles podían alcanzar ciudades estadounidenses en minutos: Washington, Nueva York, Miami, Chicago. El ejército estadounidense recomendó una respuesta inmediata: bombardear Cuba. Otros proponían invadir la isla. Pero Kennedy sabía algo importante: un ataque directo probablemente desencadenaría una guerra nuclear global. Así que decidió algo diferente: negociar, pero desde una posición de presión. La estrategia de Kennedy fue brillante. En lugar de atacar, anunció un bloqueo naval a Cuba. Estados Unidos lo llamó cuarentena. La misión: detener cualquier barco soviético que transportara armas. El mundo entero observaba. Barcos soviéticos se acercaban al bloqueo. Submarinos nucleares estaban bajo el agua. Bombarderos nucleares estaban listos para despegar.
La tensión era tan alta que muchos historiadores creen que este fue el momento más peligroso de la historia humana. Pero lo que nadie sabía era que las negociaciones ya habían comenzado en secreto. El líder soviético Nikita Khrushchev envió una carta a Kennedy. En ella decía básicamente, si Estados Unidos promete no invadir Cuba, la Unión Soviética retirará los misiles. Parecía una solución, pero al día siguiente llegó otra carta, mucho más dura. Ahora la exigencia soviética era otra. Estados Unidos debía retirar sus misiles nucleares de Turquía. La Casa Blanca estaba frente a un problema enorme. Aceptar públicamente esa demanda podía verse como una debilidad ante el mundo, pero rechazarla podía provocar la guerra. Aquí ocurrió la jugada más inteligente de toda la crisis. Kennedy decidió una estrategia doble. Respuesta pública. Estados Unidos aceptaría la primera carta, prometerían no invadir Cuba, pero al mismo tiempo enviaron un mensaje secreto a Moscú. Estados Unidos sí retiraría los misiles de Turquía, pero en secreto y meses después. Esto permitió que ambas partes ganaran algo sin perder prestigio. Y en negociaciones internacionales, eso es clave. El 28 de octubre de 1962, Khrushchev anunció que retiraría los misiles de Cuba. El mundo había evitado una guerra nuclear. Esta crisis dejó algunas de las lecciones de negociación más importantes de la historia. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear, en lo que hoy conocemos como la crisis de los misiles de Cuba. Las decisiones tomadas por John F. Kennedy y Nikita Khrushchev no solo resolvieron un conflicto militar, también dejaron principios de negociación que hoy se estudian en política, diplomacia y negocios. Veamos cuáles fueron. Crear presión sin destruir la negociación. Cuando Kennedy descubrió los misiles soviéticos en Cuba, tenía varias opciones inmediatas. Los jefes del Pentágono recomendaban un bombardeo aéreo masivo contra las bases de misiles, seguido probablemente por una invasión de la isla. Desde una perspectiva militar, parecía lógico, pero Kennedy entendía algo crucial. Un ataque directo probablemente obligaría a la Unión Soviética a responder militarmente en otro lugar del mundo, por ejemplo, Berlín, Turquía o incluso territorio estadounidense. Eso podía escalar rápidamente hacia una guerra nuclear global. En lugar de atacar, Kennedy ordenó un bloqueo naval alrededor de Cuba, llamado oficialmente cuarentena. Ese movimiento tenía 3 ventajas estratégicas. 1. Mostraba poder militar sin iniciar una guerra inmediata. 2. Le daba tiempo a ambas partes para negociar. 3. Obligaba a Moscú a tomar una decisión sin perder completamente el control. Era presión, pero no destruía la posibilidad de negociar. Recomendación de negociación. En muchas negociaciones, la tentación es usar toda la fuerza disponible inmediatamente. Pero los mejores negociadores saben que la presión funciona mejor cuando todavía deja espacio para un acuerdo. Por ejemplo, en negocios, limitar acceso a mercado. En política, sanciones económicas. En relaciones laborales, suspender negociaciones temporalmente. La clave es crear una situación donde la otra parte piense, negociar es mejor que continuar este conflicto. 2. Darle al rival una salida digna. Uno de los mayores errores en negociación es humillar al oponente. Si Khrushchev hubiera sido obligado a retirar los misiles sin recibir nada a cambio, habría quedado como un líder débil frente a su propio gobierno y frente al mundo. En plena Guerra Fría, esa imagen podía ser peligrosa. Los líderes soviéticos también enfrentaban presión interna de militares y del Partido Comunista.
Por eso, Kennedy buscó una solución que permitiera que ambas partes salvaran su prestigio político. Estados Unidos prometió públicamente no invadir Cuba. Eso permitió que Khrushchev presentara el acuerdo como una victoria defensiva para Cuba. Mientras tanto, Estados Unidos conseguía su objetivo principal: retirar los misiles nucleares de la isla. Recomendación de negociación. En negociaciones importantes, ganar no significa hacer perder completamente al otro. Si la otra parte queda humillada, puede romper el acuerdo, sabotear la implementación, buscar revancha más adelante. Los acuerdos más estables son aquellos donde ambos lados pueden explicar el resultado como una victoria parcial. Eso aumenta enormemente la probabilidad de que el acuerdo dure más tiempo. 3. Usar canales secretos. Durante la crisis, gran parte de la negociación no ocurrió en conferencias públicas ni en discursos oficiales. De hecho, muchas de las discusiones más importantes ocurrieron a través de mensajes privados y diplomáticos intermediarios. Esto era fundamental por varias razones. Cuando una negociación es completamente pública, los líderes sienten presión política. Los medios amplifican cualquier concesión. Los aliados influyen en las decisiones. Y cualquier señal de debilidad puede tener consecuencias internas. Los canales secretos permiten algo muy valioso en negociación: explorar soluciones sin comprometerse públicamente. En esta crisis, los mensajes privados entre Washington y Moscú permitieron discutir ideas que probablemente habrían sido imposibles frente a las cámaras. Recomendación de negociación. En negociaciones complejas, es útil tener espacios privados para discutir soluciones creativas. Esto puede incluir reuniones informales, intermediarios neutrales, conversaciones preliminares antes de negociar públicamente. Muchas de las negociaciones más importantes del mundo, desde acuerdos diplomáticos hasta fusiones empresariales, comienzan en conversaciones privadas antes de hacerse públicas. 4. Entender los intereses reales. Una de las ideas más importantes en negociación es la diferencia entre posiciones e intereses. Las posiciones son lo que cada lado dice que quiere. En esta crisis, las posiciones parecían completamente incompatibles. Estados Unidos decía: los misiles deben retirarse de Cuba. La Unión Soviética decía: los misiles permanecerán en Cuba. Parecía un conflicto imposible de resolver, pero cuando se analizan los intereses reales, la situación cambia. Estados Unidos realmente quería seguridad nuclear cerca de su territorio. La Unión Soviética realmente quería equilibrar el poder nuclear frente a Estados Unidos. Cuando ambos lados entendieron esto, apareció una solución. Estados Unidos retiraría misiles nucleares de Turquía, que estaban apuntando hacia la Unión Soviética, y Moscú retiraría los misiles de Cuba. Recomendación de negociación. Cuando una negociación parece bloqueada, una pregunta clave es: ¿qué necesita realmente la otra parte? Muchas veces el conflicto no es sobre el problema visible, sino sobre seguridad, poder, reputación o equilibrio. Cuando identificas esos intereses, aparecen soluciones que antes parecían imposibles. 5. El poder del tiempo. En situaciones de crisis, la presión para tomar decisiones rápidas puede ser enorme. Durante la crisis de los misiles, muchos asesores militares de Kennedy querían actuar inmediatamente. Argumentaban que los misiles soviéticos pronto estarían completamente operativos. Pero Kennedy decidió algo diferente. Decidió ganar tiempo. Cada día que pasaba permitía recibir más información, analizar más opciones, enviar mensajes diplomáticos y reducir el riesgo de una reacción impulsiva. Ese tiempo permitió que ambos gobiernos encontraran una salida negociada.
Si cualquiera de los líderes hubiera reaccionado impulsivamente en los primeros días de la crisis, el resultado podría haber sido muy diferente. Recomendación de negociación. El tiempo puede ser una herramienta estratégica. Cuando una negociación es emocional, peligrosa o extremadamente compleja, muchas veces la mejor decisión es no apresurarse. Toma tiempo, permítete reducir las emociones, analizar alternativas, descubrir intereses ocultos y construir acuerdos más sólidos. En algunas negociaciones, la paciencia es una de las mayores ventajas que puedes tener. Durante 13 días, el mundo entero vivió al borde de una guerra nuclear. Misiles listos para lanzarse, submarinos armados bajo el océano, ejércitos esperando órdenes. Todo podía terminar en cuestión de minutos. Pero en medio de esa tensión, dos líderes tomaron una decisión diferente. En lugar de atacar primero, decidieron negociar. Gracias a las decisiones de John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, la crisis conocida como la crisis de los misiles terminó sin una guerra. El mundo nunca sabrá con certeza qué habría pasado si una sola decisión hubiese sido diferente. Pero lo que sí sabemos es esto. A veces, las negociaciones más importantes de la historia no ocurren en tratados famosos, ni en grandes ceremonias. Ocurren en momentos de máxima tensión, cuando alguien decide escuchar, pensar y negociar antes de disparar. Porque muchas guerras empiezan con decisiones, pero el mundo muchas veces se salva gracias a una buena negociación. Esto fue Negociaciones Históricas. Si quieres descubrir las negociaciones que cambiaron el mundo, suscríbete, porque en el próximo episodio veremos otra negociación que cambió la historia.